Medio Oriente. Estados Unidos bombardeó a Irán. Ahora, reunión de emergencia en Naciones Unidas. Esto es lo que sucede en la guerra de Irán-Israel. Escuchalo. Escuchalo. Ahí, escuchá, ahí cae una bomba. Salen corriendo. Trump lanzó la operación Martillo. El potencial nuclear iraní quedó devastado. Irán amenazó a Estados Unidos. Se metió a Estados Unidos en esta guerra. Miguel. Sí, además esto era algo que Trump había dicho que podía llegar a ocurrir dentro de 2 semanas. Había planteado que Irán tenía que parar con los ataques a Israel, sí, y que de esa manera Estados Unidos no iba a intervenir. Bueno, eso no ocurrió. Finalmente Estados Unidos atacó a 3 bases de Irán, 3 bases nucleares, y esto lo que generó al mismo tiempo es una respuesta de Irán que lo que sostiene es que la respuesta hacia Estados Unidos y hacia Israel, sí, va a ser prolongada y que va a ser de distintas maneras. Y eso es lo que más preocupa. ¿Qué es de distintas maneras? Van a ser ataques no solamente militares, sino no convencionales, terroristas. Bueno, eso preocupa mucho. Bien, ahora, martillo de medianoche, es lo que estamos viendo, la operación. Entró Estados Unidos en acción. Cuando digo entró Estados Unidos en acción, la imagen de la izquierda es porque le tiran una bomba a Irán. Sí. Bombardearon, y el bombardeo, según Trump, fue un éxito, porque además la bomba que cae tiene que ver con lo que es armas nucleares, donde se fabrican las armas nucleares de Irán. Esto es muy cerca de Teherán, estamos viendo lo que sucede. No es un dato menor lo de la ONU, porque hay un argentino que está amenazado, Grossi, está amenazado una de las personas, un argentino que está en las Naciones Unidas, que acaba de ser amenazado. Miguel. Sí, el conflicto empieza a ser cada vez mayor por la intervención de Estados Unidos y por lo que quiere hacer Irán. Lo que sostiene Estados Unidos es que directamente desactivó todo lo que tiene que ver con el potencial nuclear de Irán, sí, con las últimas intervenciones. Pero ya, por ejemplo, Francia, Reino Unido y Alemania lo que hicieron es plantearle a Irán que tiene que buscar disminuir la respuesta y no poner en peligro a toda la zona, porque esto puede llegar a agravar el conflicto. Bien, ahora, Irán bombardeó Israel, sí. ¿Sí? Cayeron más de 20 bombas en Tel Aviv. Esto es lo que están diciendo las agencias internacionales con respecto. Y cuando hablamos de Tel Aviv estamos hablando, ¿sí?, de una de las ciudades más importantes que tiene Israel. Así no lo fuera, pero es una de las ciudades que tiene más importantes que tiene Israel. Y el gobierno de Irán, el gobierno de Khamenei, lo que acaba de hacer es bombardear Tel Aviv y dijo, nosotros no vamos a parar. No es que esto se termina si Estados Unidos entra, nosotros le damos al caso a Estados Unidos. No, sigue la guerra. La guerra sigue, es un problema. Además, lo que están planteando es que van a buscar como represalia bloquear el 20% del transporte de petróleo, sí, a través del estrecho de Hormuz. Que lo que van a buscar es generar una especie de represalia económica del lado de Irán. Desde el lado de Estados Unidos, lo que dicen con el vicepresidente de Estados Unidos es que eso va a ser un suicidio para Irán y que los va a seguir perjudicando. Pero lo cierto es que la escalada sigue de los dos lados. Guerra en Medio Oriente. Estamos comunicados con Roxana Levingston, sí, periodista de Israel a Diario. Roxana, gracias por atendernos. Estados Unidos bombardeó a Irán. ¿Qué es lo que sucede en la zona? Hay alerta máxima. ¿Qué es lo que sucede, Roxana, con respecto a esto, a lo que estamos viendo? ¿Sí? El bombardeo de Estados Unidos a Irán y el bombardeo de Irán a Israel. Roxana, ¿nos escuchás? Levingston, estamos, periodista de Israel a Diario. Sí, ahora los escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, digo yo. Buenas tardes para ustedes. Bien, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo está la situación ahora en Israel? En este momento podría decirse que tensa calma. Llevamos varias horas sin disparos de misiles, pero hemos pasado una mañana difícil con 35 misiles en distintos lugares del país, con sirenas en varias zonas, incluso donde yo me encuentro, que es más al sur de Tel Aviv. Estoy en la ciudad de Ashdod, en la zona de la costa, sí, y fueron varias sirenas. Es más, en este momento les estoy hablando desde el refugio, el cuarto protegido en mi casa, porque si suena una sirena no puedo desconectar todo y claro. Ahora, volver Roxana, a instalar. Perdón la interrupción. Vos estás ahora en un refugio. Vos estás hablando de un refugio. No podés salir, no podés estar en tu casa de manera normal, ni siquiera en la calle. Hablás de un refugio. No. Estás escondida en un refugio por temor. No estoy escondida, sino que como tengo que conectar todo mi equipo para poder transmitir, si llega a sonar una sirena,
Tengo 30 segundos para entrar al refugio, con lo cual no puedo desconectar nada ni seguir hablando, entonces por eso me instalé todo acá. Pero en este momento la situación es la siguiente, tenemos que estar cerca de un refugio, o sea, para poder llegar a tiempo en el lapso que tenemos disponible según cada ciudad para llegar al refugio o al cuarto protegido. Bien. ¿Cómo es ese momento donde suenan las sirenas? ¿Cuánto tiempo puede llegar a ocurrir desde que empieza el ataque a que termine impactando, si es que no pueden evitar el impacto? El tema es así, el sistema cambió. Antes de pronto sonaba una sirena y en cada ciudad cada uno sabe cuánto tiempo tiene para llegar al refugio. Aquí donde yo vivo son 30 segundos, en Tel Aviv creo que son 90, son diferentes. Ahora con los misiles de Irán, la inteligencia israelí detecta el momento en el que está saliendo el misil hacia Israel, con lo cual nosotros recibimos primero un aviso en el teléfono celular que lo recibe toda la ciudadanía, no importa si tenés instalada la aplicación, si el teléfono está en silencio, nada. De pronto un ruido espantoso hace el teléfono y aparece un mensaje que dice usted tiene que estar cerca de un refugio o espacio protegido porque en los próximos minutos van a sonar las sirenas. Y entonces uno tiene que acomodarse. Por ejemplo, si estás en la calle, eso es muy útil porque te da tiempo para llegar a un lugar y refugiarte. Y después, cuando suenan las sirenas, hay que entrar al refugio. ¿Por qué digo refugio o cuarto protegido? Porque puede ser el cuarto protegido como estoy yo dentro de mi casa, o bien un refugio público, o hay algunos edificios que tienen refugio del edificio y entonces hay que entrar. Y antes era con los misiles de Hamas, por ejemplo, 10 minutos. Ahora hay que quedarse adentro del refugio hasta que otra vez uno vuelve a recibir ese aviso en el teléfono celular, en el que le dice, usted puede salir. Ahora, Roxana, vos no podés salir de ese lugar hasta que alguien te avise podés salir. O sea, es una alarma que te suena en el teléfono. Vos decís... Defensa civil. Defensa civil. Vos decís, estoy en una habitación, es un refugio. ¿Y qué tenés ahí? ¿Qué es esa habitación? ¿Por qué es un refugio? ¿Tiene paredes distintas? ¿Por qué? Sí, tiene paredes distintas, tiene ventana distinta, tiene una puerta. O sea, cuando esta habitación está completamente cerrada, es hermética. Y de las 25 personas que murieron desde que empezó este enfrentamiento con Irán, en los ataques iraníes, solamente murieron personas que no estaban dentro de los refugios, salvo un caso excepcional de 2 personas, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, eran personas que no estaban dentro del cuarto protegido en sus casas. Bien. Es más, hoy se vieron las imágenes en una ciudad no demasiado lejos de acá, Ness Ziona, donde la casa se derrumbó y la gente salió de adentro completamente ilesa porque estaban adentro del cuarto protegido y el cuarto protegido quedó intacto. Ahí estamos viendo imágenes, Roxana, estábamos viendo imágenes de lo que... Eso es, la imagen era esa lluvia de bombas. Ella decía recién, incluso, nosotros tenemos 30 segundos. ¿Sí? La inteligencia israelí detecta el momento en que el misil sale de Irán y esos 30 segundos, a llegar a Israel, es lo que utilizan las personas para refugiarse. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una bomba o un misil que cae sobre Israel o sobre Irán y todo queda de esta manera, o sea, nada. Ese refugio donde vos estás, Roxana, ¿cuántas personas viven con vos en ese refugio donde vos estás ahora? No, esto es... O el cuarto seguro. Es el cuarto seguro dentro de mi casa. En mi casa vivimos mi marido y yo. Sí. Y en realidad, habitualmente, esta es la habitación de visitas. Ajá. Cuando vienen mis hijos a quedarse, cuando vienen visitas de afuera y están acá. Entonces, hay una cama, hay mesas de luz, hay un placar. Ahora, en estos días, en ese placar hay agua mineral, latas de conserva, todo tipo de cosas que nos pueden llegar a hacer falta si hay que pasar muchas horas aquí adentro. Bien. ¿Qué le pasa a alguien si está en la calle? ¿Cada cuántos metros hay un refugio para poder llegar lo más rápido posible? ¿Y cómo son esos refugios que pueden llegar a estar en la vía pública?
En realidad eso depende de cada lugar, porque hasta ahora la situación era diferente. Esta situación con Irán, sí. Es cierto, tuvimos 2 ataques de Irán, pero no de este calibre. Hay refugios públicos, eso depende de cada ciudad. El tema es que en momentos como este, uno puede entrar en cualquier edificio, las puertas de los edificios no están trabadas. Uno puede entrar en cualquier lugar y te dejan pasar y te hacen entrar al refugio con los vecinos que estén ahí. Si le toca a uno en la ruta, como a mí me pasó una semana antes de esta guerra, me pasó con un misil que venía de Yemen, lo que hay que hacer es alejarse lo máximo posible del auto, porque el auto tiene combustible, tiene vidrios. Tratar de buscar un lugar que de alguna manera tenga algún tipo de protección, quizás un barranco o algo por el estilo, tirarse al piso y cubrirse la cabeza. Bien, porque además muchas veces cuando se atacan las rutas, las autopistas debido por esto, ¿no? Para perjudicar lo que tiene que ver con el tránsito, la llegada de alimentos, etcétera. Ahora, hay un punto... Pero además hay otra cosa, sí. Hay otra cosa, porque nosotros tenemos el sistema de defensa aérea, cúpula de hierro, todos los distintos sistemas. Entonces lo que sucede es que salen los misiles interceptores y derriban el misil digamos, invasor, atacante, claro. Y entonces se generan muchas esquirlas y eso es lo más peligroso. Bien, ahora... Por eso hay que esperar hasta poder salir. Bien, ahora Roxana, Miguel, con respecto a lo que es la situación, ahora te voy a preguntar, Roxana, porque hace poco el presidente argentino Javier Milei estuvo en Israel y dijo, vamos a mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo que provocó una situación tensa dentro de incluso lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación Argentina. Ahora, Miguel, ¿qué es lo que sucede con respecto a esto? ¿Cuáles son los datos que se están manejando de lo que estamos contando con Roxana, de la guerra, de lo que se vive en Medio Oriente? Mira, van llegando distintas posturas que van tomando con el transcurrir de la escalada del conflicto. Ya Chile lo que había planteado es que retiraba a los agregados militares en Israel por la situación en Gaza, pero eso va generando cambios en las posturas a medida que se agrava el conflicto. El más importante tiene que ver con la situación de los países que en Europa tienen bastante incidencia, que son Francia, Alemania, Inglaterra, que lo que le están advirtiendo a Irán es que cese en el fuego y en las agresiones. ¿Por qué es esto? Porque obviamente ellos se pueden llegar a sumar a la ofensiva de Estados Unidos. Bien, ahora, Roxana, con respecto a lo que es Martillo de Medianoche, la operación que lanzó Trump lo advirtió, lo dijo en algún momento, vamos a actuar sobre esto. Ahora le pide la paz a Irán, Irán ya le contestó también, le dijo, no, nosotros paz no tenemos, nosotros vamos a seguir bombardeando Israel. ¿Cuál es la expectativa con respecto a esto, la amenaza de Irán sobre Israel? En primer lugar, hay varios expertos aquí que en general son israelíes de origen iraní, que dicen que cuanto más alto es el volumen de las amenazas del régimen iraní, eso significa que es menor la capacidad que ellos saben que tienen de contraatacar. O sea que cuanto peor está la situación, más alto hablan. Al mismo tiempo, lo que se dice en Israel es que estamos preparados con todas las defensas y con toda esta preparación a nivel civil también para un posible ataque iraní, porque una de las reacciones posibles, sin duda, es intensificar los ataques contra Israel. Al mismo tiempo hay que decir que la Fuerza Aérea Israelí sigue la ofensiva en Irán y justamente ahora que Estados Unidos ya llevó a cabo este ataque y que las instalaciones nucleares y la capacidad nuclear de Irán está diezmada, Israel se está centrando todavía más en el tema de los misiles iraníes, los misiles balísticos y sobre todo los lanzadores de misiles. Acá se le dice a eso la casa de los lanzadores o lanzadoras, según el país, de los misiles. ¿Por qué? Porque un país puede tener decenas de miles de misiles, pero si no tiene desde dónde lanzarlos, no le van a servir para nada. Bien, también es cierto que los iraníes dijeron, a nosotros no nos afectó el bombardeo porque ellos tienen, incluso en distintas ciudades de Irán, ellos tienen en algunos puntos bajo tierra, utilizan el territorio
lo que es cualquier punto del país, ellos cavan y ahí abajo metieron todos los misiles y también los lanzamisiles, Miguel, que es lo que sucede también con eso, ¿no? Sí, además en Claro, este tipo de situaciones... pero para disparar, Sí. disparar tienen que moverlos. Sí, hay que No sacarlos, pueden disparar exacto. debajo de la tierra. Sí, igual de todas maneras lo que siempre existe es una especie de, es otra guerra no tan destructiva, pero tiene que ver con la guerra de la información. Cada uno va dando las versiones que le convienen y algunas versiones a veces pueden llegar a generar que desde el otro lado haya menos reacción o mayor. Por ejemplo, Trump lo que está planteando, y se lo está planteando entre preguntas, es si se puede venir o no se puede venir un cambio de régimen en Irán. No lo está diciendo como algo que lo va a buscar imponer. Pero eso puede llegar a ser complejo. Roxana, a ver, ¿qué puede generar que Estados Unidos busque y plantee de manera oficial que quiere un cambio de régimen en Irán? Aquí no se habla, o sea, hubo algunas declaraciones exaltadas y demás, pero entre los objetivos formales que el Estado de Israel se puso en esta guerra no está un cambio de régimen en Irán. Sí socavar, debilitar al régimen para que después el pueblo iraní, que no vive la mejor vida ni tiene las mejores condiciones con este régimen, si así lo decide y si así se organiza, lo pueda derrocar. Pero Israel dice que no es la idea, no es el objetivo terminar con este régimen. Ahora, Roxana, es cierto que Israel, el primer ministro Netanyahu, es cierto que vio afectado incluso su imagen con respecto a esto, sobre todo con lo que sucedió cuando Irán bombardeó y uno de esos misiles tocó un jardín de infantes y otro un hospital. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sí, la pregunta es si Netanyahu apuntó a esta ofensiva para restaurar su imagen. No. La pregunta es cómo afecta esto, porque Irán, cuando empieza el bombardeo, uno de los misiles, tengo entendido que llega a un jardín de infantes, muy cerca de un jardín de infantes, y el otro a un hospital. ¿Cómo reacciona Netanyahu frente a esto? Decir, bueno, ¿hay que bombardear más o hay que parar? Porque fueron dos lugares muy específicos donde llegaron los misiles de Irán. En realidad es parte de lo mismo, no hubo una reacción diferente, es una demostración de que lo que se venía diciendo y sobre todo lo que Netanyahu venía diciendo desde hace décadas sobre qué es Irán, quién es el régimen islámico, para qué Irán quiere su programa nuclear y sus misiles y ese anillo de fuego, como ellos mismos lo definen, todas las milicias que instauró alrededor de Israel. Es una demostración más de la intención de Irán, la doctrina, la ideología de la revolución islámica de destruir a Israel. Y aquí se toma así y Netanyahu también lo expresó así esta semana. Bien, mientras estamos hablando, estamos viendo imágenes de lo que es un bombardeo. Lo que estamos viendo es esto. Así queda un lugar donde cae un misil. Fíjate que ahí hay personas que están trabajando. Todo completamente devastado. Lo que estamos viendo es esto. La imagen que estamos viendo a la izquierda. Así queda cuando cae un misil. Estamos hablando de la guerra de Irán e Israel, pero estamos hablando de mucho más, porque esto afecta a toda la sociedad y a todo el mundo. Esto es lo que pasa. Por ejemplo, sube el precio del petróleo, lo que vos decías recién. Están tratando de que el estrecho de Hormuz no se cierre, porque ahí sale el 20% de la producción mundial de petróleo. Sí, puede afectar a muchos países, puede generar un cambio en la economía, sobre todo porque no tiene que ver con los enfrentamientos habituales entre Hamás e Israel, sino un enfrentamiento militar entre Irán e Israel. Netanyahu incluso lo que dijo con esto es que se acercaron a los objetivos que tenían en Irán, pero quedan metas contra el régimen, dice él, y dice que cuando se hayan alcanzado la operación va a terminar. Entonces, en este contexto, no es que está planteando que va a esperar que haya una respuesta para seguir, sino que tienen objetivos militares por los que van a seguir los ataques. Bien, Roxana, ¿cómo sigue toda la situación con respecto a la seguridad? Ustedes no pueden salir, no se pueden mover hasta que alguien les avise, bueno, vida normal. ¿Cuándo puede llegar a suceder esto? No es que no podemos salir, sí podemos salir, pero para las cosas más necesarias. Tampoco, o sea, hace unos días ya se había aliviado un poco más este tema de las restricciones. Ayer volvimos a las máximas restricciones, lo cual no significa que no podemos salir,
pero sí están abiertos, por ejemplo, los supermercados, las farmacias, todos los servicios, digamos, fundamentales. Y uno puede salir si tiene que hacer algo, sabiendo dónde hay un refugio, hasta dónde va, cuándo vuelve y demás. Mientras estamos en casa podemos estar como siempre. Claro que uno todo el tiempo tiene presente y está consciente de que en cualquier momento puede sonar una sirena, cuando estás en la ducha tenés todo preparado por si tenés que salir, o cuando estás cocinando tenés en cuenta cuántas hornallas están encendidas, porque si suena la sirena hay que cerrar todo. No, o sea, pará, Roxana, vos lo contás de una manera... Vos lo contás de una manera muy natural, porque vivís ahí, porque estás ahí, porque te dicen, mirá, pero tenés que ver si prendés o no prendés una hornalla, o cuándo la apagás. O sea, lo que te lleva a la guerra es decir, si vos prendés una hornalla, tenés que estar atento a que si suena la alarma, o le suena el celular la alarma, tenés que apagar la hornalla y tenés que salir corriendo. Esto es lo que pasa. Aira, en ese cuarto de seguridad, ¿vos lo podés mostrar cómo es un cuarto de seguridad o un cuarto de resguardo? ¿Vos podés mostrar cómo es todo ese cuarto? ¿O te complica? Decime vos, decime la verdad. Tengo que desconectar la cámara, no, entonces es complicado. Roxana, ¿cuánto tiempo te podés mantener en ese cuarto, por ejemplo, vos en particular? Si la situación lleva a que haya un bombardeo constante o una situación muy peligrosa. ¿Te podés quedar un día, 2, una semana? ¿Cuánto tiempo te podés quedar ahí? En realidad me podría quedar el tiempo que haga falta. Tenemos... o sea, comida tengo para un par de días, pero en la casa hay. La semana pasada todavía se podía hacer pedidos al supermercado, aprovechamos, hicimos un pedido grande y de cosas que se pueden conservar y uno se arregla. Y en el peor de los casos, si la situación se extiende y no se puede salir ni hacer compras ni hacer un pedido, entonces las municipalidades están organizadas y hay distribución de comida, todo está organizado. Ahora, vos no podés llamar, por ejemplo, a una pizzería y decir, ¿me podés mandar una pizza? O sea, si vos lo quisieras hacer ahora, sí, allá son, creo que, si no recuerdo mal, 5 horas más, una cosa así. ¿Sí? Si vos querés llamar a la pizzería... Casi la 1 de la madrugada. Bien, si vos ahora se te ocurre comer una pizza y llamás a una pizzería, nadie puede ir a llevarte una pizza. Realmente no sé, la semana pasada... O sea, ya en medio de esta guerra con Irán, hicimos el pedido del supermercado y sí lo trajeron. No todos los supermercados estaban haciendo envíos, pero hubo uno que sí. Ajá. Ahora me imagino que no, porque ir en una motocicleta y que de pronto te suene una sirena es muy arriesgado. Roxana... pero sí se puede ir a hacer compras. En este contexto que vos estás relatando, ¿funciona la educación pública, eventos culturales, partidos de fútbol, por ejemplo, actividades donde hay algunas o hay mucha cantidad de personas en algún lugar? ¿Eso funciona o está paralizado? ¿Cómo se va manejando? No, eso está paralizado, no se pueden hacer reuniones de más de 30 personas, no, todo eso está paralizado, no hay clases, los chicos otra vez tienen clases por Zoom, y están en la casa y tampoco se puede ir a pasear con ellos. Es complicado, realmente es complicado. O sea, no hay ninguna actividad, digamos, normal de lo que tiene que ver con una sociedad. Salir, ir al cine, ir a caminar, por ejemplo, ir a un shopping, ir a tomar un café. Todo eso está todo suspendido, incluso el tema de las clases. No hay chicos que vayan al colegio. No, ir a caminar sí. Nosotros vamos, no muy lejos, vamos a caminar por acá y nada, sabiendo dónde nos podemos ir si suena una sirena. O sea, vos podés salir a caminar 10 cuadras. Más de 10 cuadras no, tenés que volver. Lo que pasa es que yo estoy justo frente a la playa, entonces 10 cuadras es medio como que termina la ciudad. Y tampoco puedo ir para ese lado porque no hay ni un solo refugio. Entonces, pero depende de cada ciudad y de cada uno y de cuánto uno se anime. Hay, por ejemplo, plazas donde hay refugios públicos, entonces por lo menos uno puede llevar un ratito a los chicos a la plaza. Ahora, bueno. ¿vos vivís frente a la playa? ¿Vos vivís frente a una playa? ¿Cuál es el lugar más peligroso hoy de Israel? Porque se habla mucho del tema de la playa debido al lanzamiento de misiles, que es más difícil detectarlos. Pero bueno, ¿cuál es el lugar más difícil para vivir en Israel hoy? Israel. O sea, no hay un lugar seguro en Israel hoy, debido a esta guerra, ¿no? Por supuesto.
Es que, por supuesto, es que no sabemos dónde, o sea, cuando empiezan, cuando nos dicen en unos minutos van a sonar las sirenas, uno no sabe dónde más, es más, están los grupos, cada uno tiene el grupo de WhatsApp con su familia, están todos bien, están todos en el refugio, eso es lo primero que uno hace. Yo lo primero que hago es escribir a mis hijos, cuando puedan avisen, si están todos bien. Roxana, la educación entonces no funciona, los espectáculos públicos tampoco. ¿Cómo hacen la mayoría de las personas con los trabajos? ¿Pueden seguir manteniendo su trabajo habitual? ¿Funcionan algunos trabajos y otros no? ¿Qué es lo que funciona? Están funcionando casi todos los trabajos, pero la mayoría de la gente, los que pueden, están trabajando desde la casa y los que están en, por ejemplo, medicina y todo lo que no se puede suspender, sí van a trabajar, los medios de comunicación y demás, sí están trabajando. Eso se parece bastante a la época del corona. Del coronavirus, a esto, ¿te referís a la época de la pandemia? No. Del COVID. Sí, del COVID, bien. Sí, dale, perdón, te interrumpí. No, y también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que está en servicio, o sea, los reservistas, los soldados, entonces tampoco están yendo a trabajar, o sea, nada está en una situación habitual, normal. Roxana, ¿cuánto hace que vivís en Israel o siempre viviste en Israel? Hace 25 años. ¿Este es el momento más peligroso para vivir en Israel? No sé si es el más peligroso, yo no me lo planteo así. Si uno lo piensa de esa manera, no se puede quedar en ninguna parte. Si es el lugar más peligroso, si es el momento más peligroso, uno le hace frente a lo que viene sabiendo que tiene todas las medidas y todas las precauciones y que todo está pensado para cuidarnos lo máximo posible. Y se pueden cuidar lo máximo posible, perdón, no, pero se pueden cuidar lo máximo posible. Vos decís, estás ahí, incluso contabas la situación de 2 personas que estaban en un refugio, en una casa con resguardo, y sin embargo sucedió lo que sucedió. ¿Se puede estar tranquilo en Israel? Hoy no, por supuesto que no. Si te dijera que estoy tranquila, te mentiría. Yo creo que nadie está tranquilo hoy y nadie estuvo tranquilo el 7 de octubre de 2023 y desde ese día hasta hoy nadie está tranquilo y quizás somos una sociedad en estado colectivo de postrauma, pero aprendemos a vivir con esto porque hay que enfrentarlo, no nos podemos paralizar, no podemos caer en la histeria. Tenemos que, cada uno tiene alrededor a su familia, hijos, nietos, hay que transmitir calma y con eso Roxana, vamos para adelante. Netanyahu dice no vamos a terminar demasiado pronto, en sus palabras, y se va a terminar el ataque y los bombardeos o el operativo militar de Israel-Irán cuando esté completo todo. ¿Qué es lo que implica que esté completo? ¿Qué es lo que se dice, al menos públicamente, que hace falta y cuáles son los objetivos de Israel? Sobre todo el tema de los misiles iraníes y del programa de producción de misiles balísticos. Eso es el principal objetivo que queda ahora. Netanyahu, por supuesto, no quiso detallar cuáles son los siguientes objetivos, pero aquí se habla de que en el curso de esta semana se termina este enfrentamiento con Irán, si es que Irán no sigue, por supuesto. Una cosa que quería aclarar con respecto a lo que dijiste de las 2 personas que murieron estando en un refugio, en realidad es absolutamente excepcional y hasta donde yo recuerdo es la primera vez la primera vez que pasa. Y esto sucedió porque era un misil especialmente grande, creo que era media tonelada de explosivos, que dio de lleno en la pared del cuarto protegido. Los cuartos protegidos están construidos para resistir los misiles, digamos, decir normales suena raro, pero los que habitualmente nos disparan desde la Franja de Gaza, desde el Líbano, desde el Yemen, pero estos son diferentes. Estadísticamente es
pero completamente excepcional, y estas dos pobres personas tuvieron la mala suerte de que les tocó a ellos. Bien, Roxana, nos das un segundo nada más, te pido que no cortes, porque hay información de último momento que está vinculada a lo que estamos contando y lo estamos hablando. Información de último momento, dale, vamos. Último momento. Así evacuaban durante el bombardeo. De esta manera, fíjate, el bombardeo que así salieron corriendo. Ahí está, ahí cae un misil. Ahí cayó un misil iraní sobre Israel. Así salen corriendo. Esto fue lo que sucedió hace instantes nada más. Tiene que ver con la evacuación durante el bombardeo de Irán e Israel. Hay una guerra en Medio Oriente, estamos hablando de Irán e Israel. Reaccionó Estados Unidos, Miguel, y también dijo martillo de medianoche y bombardeó centrales nucleares de Irán. Y el martillo de medianoche tuvo que ver con el bombardeo a las instalaciones iraníes nucleares que tienen la posibilidad de producir ataques nucleares, Fordo, Natanz, Isfahan. Entonces, ¿qué es lo que generó esto? De parte de Estados Unidos, la intervención oficial, que es algo que no estaba oficialmente ni existía. Lo que decía el presidente Trump es que le daba un plazo de 2 semanas a Irán para que disminuya los ataques, para que termine con los ataques, si no iba a intervenir. Bueno, a pesar de eso, se generó este ataque sorpresa y ahora interviene Estados Unidos oficialmente en el conflicto. Estamos comunicados con Roxana Levington, que es periodista, es argentina, está en el lugar. Hace 25 años, Roxana, vos vivís en Israel. Y decís, Israel, cuando hablábamos de un lugar seguro, no tiene. Hoy Israel no es un lugar seguro. ¿Hasta cuándo creen ustedes que esto puede seguir así? Porque vos conocés el lugar, conocés el país, conocés su idiosincrasia. ¿Hasta cuándo puede llegar a parar, o si en algún momento puede llegar a parar esto? En realidad, todavía nos falta por ver qué va a pasar con la Franja de Gaza. Esto parece que en los próximos días se resuelve en el curso de esta semana, pero todavía queda por ver cuándo se van a poder liberar los 50 rehenes que todavía quedan en manos de Hamás en la Franja de Gaza y cuando se termina el enfrentamiento con Hamás. Claro, porque ahora tenés 2 puntos, o por lo menos en el lugar donde vos estás, en Israel, hay 2 focos, ¿sí?, de conflicto. Uno que tiene que ver con lo que sucede en Gaza y el otro lo que tiene que ver con Irán, el bombardeo de Irán a Israel y lo que sucede con Gaza sobre Israel. Y en el Líbano, el controlar que Hezbollah, o sea, que el Líbano cumpla con la condición del acuerdo de cese de fuego que se pactó con Israel y con el aval de Estados Unidos, de que Hezbollah se iba a retirar a cierta distancia de la frontera con Israel, más al norte del río Litani, el desarme de Hezbollah, todo un proceso que el Líbano está haciendo, y lo mismo en Siria con el cambio de gobierno, el ver que todo el arsenal que perteneció al régimen de Bashar al-Assad no vuelva a caer en manos de terroristas que quieran atacar a Israel. O sea, son muchos frentes. Lo que pasa es que vos tenés Israel y está rodeado. ¿Ustedes se sienten así, rodeado por la violencia? Porque tenés el Líbano arriba, tenés Siria, tenés Irán a un costado, tenés Gaza abajo. O sea, ¿se sienten rodeados por la violencia? Si me preguntase en este momento, hoy, cuando pasé una buena parte de la mañana aquí encerrada y con sirenas, puede ser que sí, pero habitualmente no. Habitualmente aquí la vida es muy intensa, con mucho movimiento, mucha actividad, mucha productividad y creatividad, y uno no vive pensando en que está rodeado de enemigos, aunque lo sabe. Pero de todos modos, la vida sigue y de la mejor manera que se pueda. Bien, ¿y cómo es esa vida de la mejor manera que se pueda? Vos ahora estás en una habitación de resguardo, estás en una habitación segura. ¿Y cómo es esa vida como se pueda? Porque a lo mejor te toca estar ahí una semana, porque te dicen, mirá, suena la alarma, no te puedes mover hasta que vuelva a sonar para que puedas salir. ¿Cómo es? No, esto no es fácil, por supuesto. No es fácil porque yo desde que empezó esto con Irán, que no veo a mis nietos y los veo por videollamada y nos extrañamos. ¿Y tus nietos viven en Israel o viven en otro lado? Sí, no, viven en Israel, pero en otra ciudad. Ajá. Y yo no puedo
manejar puedo, pero no. Podés, pero no debés. No, no debo y no lo hago. No lo hago. Roxana. Y si me dicen que tengo que estar 10 minutos en el refugio, estoy 10 y no 9:59. Cumplo con lo que me dicen porque evidentemente es lo que hay que hacer. Roxana, vos te cuidás para moverte, pero por ejemplo, ¿quiénes intentan moverse o por qué son trabajadores esenciales como existía en la época del coronavirus? ¿Tienen transporte público? ¿Sigue funcionando el transporte público? ¿Funcionan los aeropuertos? ¿Qué de eso sigue funcionando y qué está paralizado? Funciona el transporte público con menos frecuencia porque también hay menos gente. Y el aeropuerto Ben Gurión no está funcionando, está cerrado. Hay otros aeropuertos más pequeños a los cuales están llegando aviones con israelíes que quedaron varados fuera del país, porque había gente que estaba de vacaciones o pasando un fin de semana en alguna parte cuando todo esto empezó, y en el momento en que se cerró el espacio aéreo tuvieron que esperar para poder volver. Así que ahora, hasta que empezó todo el tema del ataque de Estados Unidos, empezaron a volver los israelíes que estaban fuera del país y estaban esperando, pero eso es todo, no hay más movimiento que eso. Cuando vos, Roxana, decís se cerró el espacio aéreo, quiere decir que Israel hoy está aislado, no tiene ningún vuelo comercial con ningún país del mundo debido al riesgo que esto implica, o prácticamente no hay vuelos. Ahora ya no. Ya no hay más. Ahora ya se levantó eso, fueron 24 horas. Se levantó, o sea, hoy hay vuelo comercial. No muchos, porque muchas compañías no están viniendo ya desde hace mucho tiempo a Israel, pero sí las compañías aéreas israelíes. O sea, los que más vuelan las personas que más vuelan utilizan aerolíneas israelíes. ¿Hay miedo, por ejemplo, con ir hasta el aeropuerto, subirse un avión, tener que viajar, no sé, de Tel Aviv a otra ciudad, por ejemplo, a Jerusalén? ¿Hay miedo? O sea, ¿muchas personas postergan todo debido al temor? Es que es lo que hay que hacer, es lo que nos recomiendan y nos piden que hagamos. Si yo no soy una doctora que tengo que viajar a Jerusalén a atender un paciente y quiero ir para pasear por las calles de Jerusalén, quiere decir que soy completamente inconsciente. Porque en este momento y con esta situación no pasa nada si esperamos unos días y hacemos ese paseo la semana que viene, sin arriesgar la vida. Claro, ni la de uno ni de la familia. Roxana, estamos viendo, mientras nosotros estamos charlando, ¿sí? Estamos viendo lo que tiene que ver con un bombardeo, una imagen que tiene que ver con un bombardeo. Así Irán, lo que estamos viendo en la izquierda, atrás de lo que tiene que ver con la imagen de Roxana, estamos en vivo, en directo con Roxana, agradecerle directamente a Israel. Así cae un misil en Israel, de esta manera. Así corrían, así se escapaban de los misiles, estaban en la calle. Esto es lo que está contando Roxana. Lo que está contando Roxana es esto. Tenés que salir corriendo. Algo que cae de improviso. Y vos tenés que volar del lugar porque tenés que resguardarte, porque si no perdés la vida. Este es un misil de Irán que cae sobre Israel. Medio Oriente está en guerra. Miguel, hace poco Javier Milei estuvo ahí. Sí. Incluso con ya avisos de guerra, Javier Milei estuvo ahí. ¿Qué pasa con respecto a la presencia de Argentina en ese lugar? Bueno, la situación de Argentina es que Israel lo que tiene es una defensa específica sobre la situación geopolítica de Israel. Eso no es común porque te puede poner en riesgo ante una guerra de este tipo, ante un enfrentamiento. Pero de hecho lo que está planteando el presidente Milei es que esto es una posición tomada de él hace mucho tiempo y que va a seguir de esta manera. Porque tenés que ver también que en la Argentina hubo 2 atentados debido a esto. Sí. La AMIA y la Embajada de Israel, o la Embajada de Israel y después la AMIA. Hubo 2 atentados. Roxana, ¿qué se dijo con respecto a la presencia de Javier Milei en el lugar en un momento donde empezaba la guerra con Irán? En realidad fue antes y nadie sabía, nosotros no sabíamos que Israel iba a atacar Irán. Fue en la noche del jueves al viernes pasado y a las 3 de la madrugada recibimos todos ese mensaje que yo les comentaba antes con el sonido en el teléfono celular. Sí. Y empezaron a llegar las noticias y así fue como nos enteramos del ataque sorpresa a Irán. Pero sí, lo que sucedió cuando estaba Milei aquí fue una crisis política muy fuerte.
en la cual el gobierno de Netanyahu estuvo a punto de caer. O sea, se presentó en el Parlamento una moción para adelantar las elecciones, y la noche en la que Milei estuvo en el Parlamento de Israel, en la Knesset, los partidos estaban negociando para ver cuántos votos tenía a favor o en contra esa ley, y mientras Milei y Netanyahu hablaban desde el podio de la Knesset. Roxana, esto es una guerra convencional militar. Se habla en Israel y en los países cercanos de qué puede seguir después de una guerra militar convencional. Por ejemplo, ¿qué ocurre con lo que se conoce como ataques terroristas de Hamas o ataques no convencionales? ¿Qué puede pasar con eso? Después de lo de Irán, en realidad nadie sabe qué va a pasar ahora, cómo va a reaccionar ahora Irán, qué va a decidir el líder supremo Jamenei, y hay que tener en cuenta que de ahí parte todo. De ahí vino lo que sucedió con Hamas y lo que sucedió con Hezbollah y lo que pasó con Siria. Todo eso parte de Irán y de esa doctrina del anillo de fuego, que es esa serie de milicias que Irán preparó para atacar a Israel. Ahora, la idea de Irán... Bien, ahí estamos comunicados con Rosana Leviston, que está en Israel, está muy cerca de Tel Aviv, vive frente a la playa, ahora está resguardada en su casa, no puede salir. ¿Por qué? Por la imagen que estamos viendo. Fíjate lo que sucedió, así cae un misil iraní sobre territorio israelí, así. Y tenés que salir corriendo, no hay tiempo, es la vida o la muerte, no hay ninguna otra posibilidad, Miguel. Son segundos, es lo que nos contaba Roxana, que tiene que ver con la posibilidad de que las personas puedan ir lo más rápido posible a los refugios. En algunos casos van a refugios que están en lugares públicos y en otros, de manera desesperada, se meten en edificios de lugares que no les pertenecen para poder ponerse a resguardo. Bien, Hugo Anzalone es economista. Gracias, Hugo, por estar. Muy gentil, muy generoso de tu parte. Lo que estamos viendo tiene que ver también con la economía, porque Roxana contaba recién en ese lugar, se cierra el estrecho de Hormuz, y también lo contaba Miguel, y esto afecta a lo que tiene que ver con el petróleo, esto afecta a lo que tiene que ver con la nafta, y esto afecta a lo que tiene que ver con el precio de un tipo que va a cargar nafta a una estación de servicio y dice, hoy está a 1.000, mañana puede estar a 2.000. ¿Por qué? Bueno, esto que vos decías, ¿no? El cierre del estrecho de Hormuz, según algunas estimaciones de bancos internacionales, podría llevar el barril de petróleo hasta 130 dólares el barril de petróleo. Sí. Para los argentinos eso es como una oportunidad también, porque Argentina está necesitando el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces, por un lado, eso puede traer inversiones, generarle regalías a las provincias y demás, pero por el otro, si sube el precio del barril de petróleo, eso te va a pegar un poquito en la inflación. Ahí, bueno, hay que ver qué es lo que hace YPF, que es la que marca todo el mercado. Porque YPF dijo, voy a aumentar la nafta. Miguel, YPF dijo, voy a aumentar un 5% la nafta, debido a lo que está pasando en Medio Oriente. Porque dice esto, guerra en Medio Oriente, no hay petróleo, viene más caro, yo aumento la nafta un 5%. Esto lo dijo YPF. Sí, se generan este tipo de situaciones que lo que va preocupando después es que un aumento en la nafta después termina generando un aumento en otros precios. Son situaciones muy complejas que ya ocurrieron en otros momentos, que son algunos, llamémosle, rubros como el combustible que cambian el resto de la economía. Bien, un segundo, ya volvemos ahí, periodista, pasamos una mañana difícil. Así está Israel ahora, así cae un misil iraní sobre territorio israelí. Ahora déjame contarte que si necesitas vender oro o alhajas, en Joyerías Malena pesan tus joyas delante tuyo, y si algo no llega a ser oro, lo prueban con vos comparándolo con otra